por estar aquí. Hoy tenemos una modalidad nueva para mí. La verdad, presencial hay muy poquitos asistentes, entonces va a ser un poquito rara la cosa, pero bueno, igual va a ser muy, muy bueno. Vamos a hablar hoy de un tema que la verdad a mí me pareció liberador cuando lo aprendí. Espero que para ustedes sea igual. Aquí en presencial acabamos de... No tenemos forma de que nos vean, ¿cierto? Sí. Sí, nos están viendo. Bueno, aquí en presencial todos estamos con unas máscaras teníamos alguna dinámica pues para eso, pero ya vamos a entender por qué tenemos esas máscaras. Vamos a hablar de las heridas de la infancia y cómo para no sentir el dolor de esa herida nos hemos puesto unas máscaras. A eso obedece eso que ustedes tienen y a eso obedece esa cartica que sacó también cada uno de las 5 heridas. Enseguida apenas las vayamos viendo, ustedes sabrán si tiene alguna relación con ustedes o no. ¿Listo? Venimos de hablar de las dimensiones de la felicidad, creo que se acuerdan del tema, y quedamos que en esas dimensiones de la felicidad íbamos a hablar un poquito del pasado. Entonces, por eso la última charla hablamos de la familia, que es ese primer pasado y es donde yace, donde nace todas estas incomodidades que cargamos de adultos. Y hoy vamos a saber dónde me hirieron. Por eso la charla se llama ¿Dónde me hirieron? Porque vamos a hablar de las heridas de la infancia. ¿Qué vamos a descubrir hoy? Vamos a descubrir algunas razones para reconciliarnos con nosotros mismos y con nuestros progenitores, porque en realidad esas heridas fueron generadas allá, no por ellos, porque acuérdense, se los he dicho en otros momentos, no es lo que ellos hacen, es lo que nosotros interpretamos de lo que recibimos de ellos. Vamos a aprender a ser más compasivos con nosotros y con otros, ¿cierto? Porque también nos damos muy duro y a veces no nos damos permiso de tener rabia con uno de los progenitores y es absolutamente válido tenerla. Y vamos a aprender cuáles son algunos motivos para ser nosotros mismos. Esto es más o menos para saber de dónde venimos. Estas son las dimensiones de la felicidad. Estamos en el pasado y estamos hablando de las heridas de la infancia, que es nuestro pasado. ¿Qué son las heridas de la infancia? Miren esta imagen. Somos adultos, somos niños atrapados en este cuerpo de adultos, ¿cierto? Entonces, todas esas cosas no sanadas en esa niñez son las que vienen a manipular este adulto. Entonces, todas esas maneras como hoy actuamos son cosas no sanas, son alguna laceración que tuvimos en la infancia que aún no la hemos sanado y entonces esa es la que viene a manipular a este adulto. En realidad, todas las pataletas que hacemos, por así decirlo, todas esas cosas en las que nos enganchamos con un amigo, con una pareja, con un jefe, con un montón con todo en la vida realmente, eso es porque hay un niño haciendo pataleta y ese adulto que no ha sanado está respondiendo a eso que ese niño sigue sintiendo. Entonces siempre es como si le quitáramos la costrica a la herida. No significa que siempre vivamos con la máscara, pero cuando estamos en malestar, fijo, lo que sacamos fue la máscara. ¿Listo? Ahora, no se angustien. Todos, absolutamente todos, tenemos 1, 2, 3, 4 o 5 o las 5 heridas. Solo que las vamos usando de a ratico, ¿cierto? Pero con absoluta certeza sí tenemos mínimo una, que es la que siempre utilizamos para vivir o para sobrevivir. Pero siempre tenemos una más afectada que todas las demás. El cuerpo nunca miente, es decir, esas heridas se notan en el cuerpo. Vamos a ver cada una de ellas y vamos a identificar con absoluta seguridad a quién tenemos con una herida y con otra. ¿Por qué? Porque eso llega al cuerpo. Y cuando no lo hemos sanado, es más, cuando lo sanamos, el último que se recupera es el cuerpo porque es la parte material. Entonces, sanar el tema emocional y sentimental es más rápido.
sanar el cuerpo, que es materia, es más lento. Entonces, así hayamos sanado, de todas maneras, en el cuerpo es más lento para sanar y se queda viendo. Puede no ser lo que sucedió, ya les dije, sino lo que el niño interpretó de eso que sucedió. Y no sanar es creer, mejor dicho, cuando no sanamos, como estamos cada vez en contacto con personas que nos laceran esa herida, se vuelve tan grande la cosa, que entonces es como si en últimas creyéramos que el mundo siempre está en contra de nosotros. Y resulta que es que nosotros no hemos sanado un montón de cosas y por eso nos enganchamos cada vez con la gente. Vamos a empezar. Ahora sí, ¿cómo se crea esa herida? Miren esto, qué maravilloso. El niño nace y cree que puede ser el mismo, ¿cierto? Entonces el niño nace, se ríe, hace viejitos, hace pipí, hace lo que sea, y él cree que esa es su naturaleza y que lo puede hacer. Pero muy rápidamente entiende que no puede ser el mismo, porque la mamá dice, si se pone la chupa, no lo quiero. Si se hace pipí, no sé qué. Cuidado pues con la... No le da pena hacer eso, no sé qué. Entonces ya el muchachito se dio cuenta que si quiere estar bien con Dios y con el diablo, no puede ser el mismo, ¿cierto? Entonces resulta que ahí empieza, no sé si ustedes han oído hablar de una adolescencia que surge en los niños a los 2 años. Pues no es una adolescencia, pero es una inconformidad, es una crisis que tienen los niños entre los 2 y 3 años, y es justo porque descubre que no puede ser él. Entonces él entra en rebeldía, ¿cierto? ¿Y qué hace después para protegerse? Se pone una máscara, esas mascaritas que ustedes tienen. Entonces, dependiendo de dónde lo hirieron, él escoge una máscara para protegerse. ¿Listo? Vamos a ver cuáles son esas máscaras. Ahora, ¿cuáles son las 5 heridas de la infancia o 5 heridas del alma? Se llaman también, si quieren buscar más información de eso. El rechazo, el abandono, la humillación, la traición y la injusticia. Y resulta que cada una de esas heridas tiene una máscara. Entonces, el rechazado se pone una máscara de huidizo. Entonces, él siempre está corriendo, siempre está huyendo. ¿Para qué? Para que no lo vuelvan a rechazar. El que tiene la herida del abandono se vuelve dependiente, es decir, se vuelve, voy a decir una palabra que suena horrible, pero es más o menos eso, se vuelve servil. ¿Para qué? Para que no lo vuelvan a abandonar. El humillado se vuelve masoquista. El humillado conmueve mucho, porque claro, lo trataron mal, le hicieron sentir vergüenza, le dijeron usted no vale o es un cochino o lo que sea. Entonces él se creyó eso y se da látigo cada vez, entonces siempre se por debajea frente a los demás. El que ha sido traicionado se vuelve controlador para garantizar que no lo van a volver a traicionar, ¿cierto? A mí no me vuelven a engañar, entonces me vuelvo controlador. Y el que que tiene herida de injusticia se vuelve rígido. Rígido es que todo tiene que ser como él diga, porque sería injusto que algo saliera mal. ¿Listo? Hasta ahí vamos. ¿Se identifican con alguno? A ver, los que han venido, yo les quiero dar máscara. Ay, pero yo quiero que la escojan. Que cada uno escoja y enseguida vemos. ¿Ya? ¿Tú tienes alguien que quieres salir? ¿Qué más? Pero, perdón, los que están conectados. Los que tienen máscara como la de Lina. No, pero esperemos que escojan las máscaras. Que falta alguien para un sistema. Perito, su máscara. Pero no tenemos mucho tiempo, apurémonos. No importa que sea rápido. Sí, no importa que sea rápido. Bueno, vamos adelantando y enseguida vemos en qué consiste esto que vamos a hacer. ¿Ustedes tienen la misma máscara? Sí. ¿Y cuál es? Nadie contó como la de. Yo no la vi, esa me gusta. Ahí está. ¿Qué le queda así porque te diga?
Bueno, a ver, las de rayitas. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es la tuya, Lina? Listo. Los que tienen estas rayitas verticales. Arriba, muestra. Ah, usted no tiene nada, usted tampoco. Yo tengo las cosas. No. ¿Quién tiene esas rayitas? Soy con lo que. Entonces lo que quiero es que miren si se identifican con esa herida. Lina escogió por ustedes y esa fue la tarjetica que Lina sacó. Entonces la idea es que vayan mirando aquí si se identifican con esa herida. ¿Listo? No, las que son horizontales. Sí, claro. Las que no tienen nada, ustedes dos, Kate y... No tenemos herida. Sí, tiene una herida, que se llama... Tiene una herida que se llama traición. Kate. No, y esa... ¿Sí, cuál tenés vos? Humillación. No, pero ¿cuál más? Ah, bueno, no, de casa. Vos tenés la herida de... Sí, Rechazo. creo que Listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Que mientras vamos haciendo esto, ustedes vayan viendo, por alguna razón, esa fue la herida que les correspondió hoy. Entonces, para que miren, si tiene algo que ver con ustedes y si no, pues la idea es, pues obvio, para esto hay todos los test para uno saber cuál es la herida que realmente tiene, pero pues es más o menos un juego. Yo confío muchísimo en el universo y sé que no es azar que a uno le toque una herida u otra. ¿Listo? Entonces arranquemos. Que descubrí una más. Miren el cuerpo del que tiene herida de rechazo. ¿Quiénes tienen aquí herida de rechazo? Listo. Bueno, entonces, cogen máscaras, cogen máscaras. entonces, arranquemos. Los que tienen herida de rechazo, miren el cuerpo. ¿Por qué? Tienen que ser flacos, tienen que ser ágiles, porque siempre van a querer huir, ¿cierto? Entonces no pueden ser gordos, realmente no pueden ser. Tienen, las manitos son como medio pegadas al cuerpo, pues no tanto como otra que ya vamos a ver, pero pues sí, más o menos. Entonces, lo que les decía al principio, el cuerpo, mejor dicho, para analizar las heridas, el cuerpo es el mejor canal, porque con absoluta seguridad la herida que más tenemos a flote se nos va a notar en el cuerpo. ¿Cuáles son las características? Aquí vamos a dar unas características muy generales. Esto tiene una profundidad distinta. Si el tema les queda interesando, pues pueden estudiarlo. Pero, ¿qué? Me pueden llamar. También me pueden llamar. Bueno, entonces, el rechazo es una herida del ser. O sea, es una herida súper profunda. Acuérdense que hemos hablado en otras charlas que yo no soy mal genio, yo me pongo mal genio. Las cosas que se asocian al ser son muy de adentro, son muy del alma y la verdad, ojo con el lenguaje. Pero esta herida es del ser, porque además surge desde antes de nacer. ¿Cuándo surge una herida de rechazo? Cuando yo tengo un hijo que no era programado, yo no quería quedar en embarazo. ¿Ah? Sí, sí. La mitad del mundo, pero puede pasar que yo no haya sentido, que esa no sea la herida más fuerte mía, ¿cierto? O él no lo entendió así, o mi rechazo fue de impacto, pero en realidad no es un rechazo, ¿cierto? Entonces, es verdad que la mitad del mundo pasa eso. Otra rechazo, mi mamá o mi papá querían un niño y yo nací niña. ¿Listo? Esas son como las dos más fuertes por las que, o yo no estoy en el momento de tener hijos. O sea, pasan muchas cosas. En realidad no se rechaza el hijo, se rechaza la situación. Entonces el niño es el que entiende. Acuérdense, no es lo que pasó, es lo que el niño entendió. Sucede con el progenitor del mismo sexo. Hay una cosa importante que la digo más adelante, pero como adelante sé que voy a correr, la voy a decir de una vez.
Fijo, las heridas que nosotros tenemos las tienen nuestros papás. En mi casa somos 7 y de los 7, 8 tenemos herida de abandono y otro. ¿Cierto? Entonces, ¿pero por qué? Mi mamá también. Pues mi mamá fue una mujer que quedó huérfana a los 2 años. ¿Abandono o abandono? Sí. Entonces no se angustien. Además, todos tenemos heridas, entonces no se angustien. ¿Qué pasa con los que tienen heridas de rechazo? No le paren muchas bolas a las cosas materiales, porque si se apegan a lo material no pueden salir corriendo, ¿sí o no? Entonces es una característica muy de ellos, lo material como que no. Son muy perfeccionistas, ¿para qué? Para que no lo rechacen. Son muy intelectuales. ¿Por qué está tan calladito? Está muy preocupado. Se creen inexistentes o carentes de valor, por eso son tan flaquitos. Ellos no quieren ocupar espacio. Esa no es la suya, no caga. Ellos no quieren ocupar espacio, ellos no quieren que los vean mucho, porque imagínense donde me vean y me rechacen. Entonces miren que en últimas siempre nos estamos protegiendo con esas heridas. ¿Listo? Otra característica, en su lenguaje utilizan mucho la palabra nada, inexistente, desaparecer, porque eso es lo que ellos quieren siempre, ¿sí? En la alimentación son de poco apetito, porciones pequeñas y tienen predisposición a la anorexia. Es propenso al licor y a las drogas y a cualquier otra cosa que los haga huir o desaparecer. ¿Listo? Y en enfermedades, claro, se asocian mucho a enfermedades cutáneas. ¿Por qué? Porque con eso hace que no se les acerquen mucho. Algunas cosas, diarreas o problemas respiratorios o alergias. Alergias es un rechazo. Díganmelo bien. Es el más propenso a odiar. Y su miedo más grande es el pánico. Las situaciones donde ellos se sienten que pueden tener miedo, que pueden tener pánico, las rechazan y las evaden todo lo que sea posible. Es el más propenso a odiar, porque claro, como se han sentido rechazados, entonces ellos se la quieren cobrar con todo el mundo y odian o rechazan a todo el que pueden. Vale, vamos hasta ahí. ¿Quiénes tenían herida de rechazo según las carticas? Yo. ¿Se identifican con algo? Poco. Vale, listo. Qué lengua. Bueno, vamos con la herida de abandono. ¿Dónde está la? Pero es que las carticas son muchas carticas. Es que yo pensé que iba a venir mucha gente. Por eso cuando dan Y las carticas son para sanar. Esto me lo tienen que devolver porque estos son unas cartas para hacer terapia. Entonces, no, los que... Hay mascaritas que no han tomado carta, creo. No, lo que pasa es que, a ver, los que tienen esta máscara, La de la luna. la de la luna y con estrellitas, tienen una, porque ya habían sacado la carta, antes de que ustedes llegaran. Y antes de sacar la máscara. Exacto, sí. Los que tienen esta mascarita de rayitas corresponde a la herida de abandono. Mejor dicho, hagámoslo así como... Pero es así. Es como pero así. Entonces tengo que buscar la otra de rayitas. No. Y combate, No, ya, lo vamos a hacer distinto. Cada uno va a sacar una carta. Cada uno va a sacar una carta. Ahí te veo bien. Dañaron todo. Sí, exacto. No, es que la idea era otra, pues, pero como hubo gente que llegó tarde, entonces se nos complica. Viendo eso y así como difícil. Sí. Listo. Bueno, herida de abandono. ¿Alguno les salió herida de abandono? Sí. Listo. Bueno, vamos a empezar. ¿Cuál es la de abandono? ¿Qué? No, ya como cada uno está sacando carta. Solamente Sí. ya no es igual. Pero entonces es importante que se pongan la máscara. Ya vamos a ver por qué.
Y Dios dice que lo siento. Aparte de una emoción, siente que la vida es abandona. No importa, mire a ver de ahí qué elementos le sirven. No, no importa, porque es que esto no es un análisis de la herida de cada uno. Esto es una manera como yo confío en que el universo le dice a uno cuál es su herida. Pero lo que sucede también es que en esa carta que le salió, así no sea su herida, la invitación es a que pongan cuidado porque con seguridad hay elementos que hoy deben trabajar. Como todos tenemos las 5 heridas, por alguna razón hoy le salió esa. Entonces la invitación es a que se hagan cargo de algo que sale en esa. No se pongan a leer lo que está atrás por ahora, porque esos son, como son cartas de sanación, son ejercicios para sanarla. Pero como todavía no saben cómo es la herida, entonces la invitación es a que estemos atentos primero. Bueno, herida del abandono. Ya ven cuál es la herida del abandono. Ya ven el cuerpo del abandonado. Es un cuerpo flaco también, pues delgado, aunque no necesariamente. ¿Cuál es la característica principal del abandono? Que tienen algunas partes del cuerpo caídas, normalmente los hombros, pero digamos en las mujeres puede ser la nalga o los senos. Y en los hombres también, pues, pero en realidad se les nota mucho más en los hombros. ¿Listo? La herida del abandono. Acuérdense que la máscara es el dependiente. Es una herida que ya no es del ser, es del hacer o del tener, o sea que es menos profunda. Normalmente el que tiene herida de abandono tiene mucho rechazo, o al contrario, ¿cierto? Surge entre el primer y el tercer año de vida. ¿Por qué? Surge por cosas tan chiquitas como que los papás se fueron a trabajar y no le dijeron al niño. Y se demoraron y el niño lo que entendió era que lo habían abandonado. Pero también, ojo mamás, cuando se van de vacaciones y no les dicen nada a los muchachitos porque ellos todavía no entienden, lo cual no es cierto. Entonces ustedes se desaparecen y el muchachito lo que entiende es que los abandonaron. En mi caso, mi papá, yo no sé si se despedía o no, pero como iba y venía, yo y mis otros 7 hermanos, no entendimos eso como que él se tenía que ir a trabajar, sino que cada vez nos sentíamos como un abandono, porque además mi mamá se quedaba llorando y eso era pues una cosa. Entonces, lo que entendimos era que mi papá cada vez nos abandonaba, entonces calcule la profundidad de la herida de abandono que podemos tener, ¿cierto? Porque cada vez nos la lastimaba. Sucede con el progenitor del sexo opuesto. Ajá, en mi caso con el papá. Mis hermanos hombres tienen abandono, pero también tienen mucho rechazo. La verdad, es más notorio en ellos el rechazo en algunos. Pero fijo, todos tenemos esa y otra que se relaciona mucho que más adelante la vemos. ¿Qué pasa con el abandonado? Que él cree que no puede lograr nada solo. Entonces siempre necesita contar con alguien, hacer un proyecto juntos, que el otro me dé la aval, que así no le paremos bolas. System, esta cosita te gusta, ¿será que la compro? Y ella me dice, no, y yo digo, pero yo la voy a comprar, pero ni cae el concepto de ella. Exacto, exacto. Igual pregunta porque es que no necesitamos que tomen la decisión por nosotros, pero necesitamos sentirnos apoyados. Exactamente. Sí. Pasa mucho, sí. O sea, no se necesita, no, Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Para no sentirnos abandonados, nos volvemos salvadores. Entonces, estamos todo el tiempo pendientes de las necesidades del otro, resolviendo los rollos del otro, a ratos cargando al otro y poniéndole la vida fácil al otro. ¿Para qué? Para que no nos abandonen. ¿Sí o no? Es como si yo comprara todo el tiempo esa compañía, ¿sí? ¿Qué palabras utiliza? Y se los digo por experiencia. Miren, la palabra dejar para mí era, pues a mí me decían, es que ¿dónde te dejo? Cuando alguien me llevaba en el carro. Y ya desde ahí a mí me da como un calambre. De verdad, es ¿dónde te dejo? Es que ese tema de dejar, entonces nos cuesta dejar las relaciones, nos cuesta, digamos, comemos más lento para disfrutar como todo ese placer y como que no se acabe. Es decir, esas terminaciones nos dan duro, esas despedidas no nos suenan mucho, porque siempre tenemos el miedo que surge a eso es que vamos a estar solos. El miedo más grande que tenemos
es la soledad. Ah, estaba en el anterior. El miedo más grande que tenemos es la soledad. Y tendemos a victimizarnos. ¿Para qué? Para que no nos abandonen. Pues pobrecito yo, entonces el otro de pura compasión se queda. ¿Cierto? Ahora, no significa que todas estas características están presentes y son igual de notorias, pero realmente eso es lo que más caracteriza a un abandonado. Las enfermedades son asma, bronquitis, páncreas e histerias. Asma es porque no nos cabe el aire, pues como que no tenemos el lugar para nosotros, ¿cierto? Y las bronquitis son temas de tristeza. Somos también muy propensos a sufrir de depresión, porque claro, somos las víctimas, nos abandonan, nos... Ahora hay una diferencia entre rechazar y abandonar. Rechazar es no quiero y abandonar es no puedo, ¿cierto? O sea, el lenguaje realmente, el mensaje de fondo es ese. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Quiénes tenían herida de abandono? Sí, pero en las carticas. Bueno, vale. Si no las tienen todas, obvio, no las vamos a tener todas, piensen que de qué se tienen que hacer cargo de esta herida en este momento de su vida, porque es que todos vamos caminando por las 5, no se angustien, ¿vale? Pero hoy que les llegó esa carta, paren bolas a ver de qué se tienen que hacer cargo hoy. ¿Listo? Humillación. Miren el cuerpo del humillado. Este es el físico del humillado y del masoquista. Se da durísimo. Son redondos, así no sean gordos, pero todo es popocho. Esa no es la mía, pues, para que no me miren así. No, esa no es la mía. Bueno, pero fijo, pues tengo cosas de masoquista. Es la herida más difícil de reconocer, ¿cierto? Bueno, para todos y para todas las heridas. ¿Quién no nos deja ver esa herida? El ego. Porque al ego le interesa que nos mantengamos en sufrimiento, en dolor, en herida, para seguir repitiendo las cosas y mientras tanto él va triunfante, ¿no? Entonces, es la herida más difícil de reconocer, surge también entre el primer y el tercer año de vida, sucede con el progenitor que se hizo cargo del desarrollo físico del niño, normalmente las mamás, pero hoy puede pasar cualquiera de los dos, ¿cierto? ¿Cómo surge una herida de humillación? Un niño que se orinó y le dice, "Ah, no le da pena, ¿qué es eso?" Y entonces lo dejaron como un cuero delante de la visita. Y un niño que se hizo popó y entonces la mamá viene y le cuenta al papá y le dice, no, es que es un cochino, ¿cómo le parece? Se estaba tomando los orines en la cuna, yo no sé qué. Entonces el muchachito sintió vergüenza, se sintió avergonzado de esas cosas que escuchó. Entonces sienten esa herida de humillación. Entonces sienten que son lo peor, que son sucios, que son puercos, que son de todo. Y eso es lo que van a repetir en la vida. De hecho, vamos a ver el humillado, el masoquista, ese es el que siempre ustedes, aquí hay, yo tenía un amigo que siempre se chorrea la corbata cuando vamos a comer, siempre, siempre. Esos que siempre se riegan todo. ¿Sí me entienden? Eso es lo que vamos repitiendo en la vida. Se hace cargo de otros para olvidarse de sí mismo y así humillarse. Entonces, él asume la vida de todo el mundo y le ayuda a todo el mundo, pero siempre se siente humillado porque sabe que están abusando de él. Pero eso lo hace otra vez para reforzar su herida de humillación. Y además, como es masoquista, acuérdense, ese es su máscara. En las centrales están haciendo preguntas como ven que ahí José Javier quiere hacer un pregunta. En el sentido. Sí, sí está. ¿Tiene sonido? Ah, bueno. José Javier, ¿tienes una pregunta? Sí, doctora Jennifer, buenas tardes para todos. Devolviéndome un poquito a la diapositiva anterior que nos presentabas, también veía que mi esposa Sara tenía una pregunta para hacer. Entonces, teníamos ahí como la manito levantada, pero no nos estabas viendo. Sí, dale, hacernos la pregunta por aquí.
José Javier, ¿me escuchas? Sí, sí, estoy ¿Sí puedes? tratando de que, no sé si Sara tiene pues todavía tiene. Hola. 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 Hola, qué Ah, pena. ¿cuál es tu pregunta? No, ya. de la anterior, que estaba diciendo, pues que las características de la persona que no sé, del abandono, Ajá. creo que yo sería una persona abandonada, pero a mí no me da miedo quedarme sola. Pero Ujú. todas las otras características que dijiste, pues me identifiqué con ellas, pero no me da miedo quedarme sola. Ajá. Entonces no sé si sea correcto identificarme con esa de abandono o no. Sara, sí. Acuérdate que ahorita dijimos que uno puede tener algunas características, no todas. Yo tengo herida de abandono, pues la tengo, pero ya la he Sí. educado un poquito. Y tampoco tengo miedo a estar sola, de hecho vivo sola hace 30 años, ¿cierto? Eso no significa que mi herida de abandono no esté ahí, lo que pasa es que tengo otras características más reforzadas que esa, pero en realidad sí. Ahora, como les dije también ahorita, aquí vamos a presentar como las características más fuertes, pero esto tiene mucho más de fondo. Entonces mi invitación es a que si resuenas con eso, pues te hagas cargo de, así no le tengas miedo a la soledad. Pero en últimas, ¿qué es lo que pasa? No es miedo como el pánico a estar solos, pero preferimos no estar solos, aunque disfrutamos de la soledad, pero cuando estamos solos siempre estamos como anhelando una compañía, ¿cierto? Así no sea como sufrimiento, no es que suframos por eso, pero en realidad no es lo que prefiriéramos. ¿Es claro? Sí, es la verdad. Sí, dale. Mil gracias. Bueno, Sara, con gusto. Entonces el masoquista se hace cargo de todo el mundo para olvidarse de él, ¿sí o no? Y en últimas, para sentirse tan servil que se siente humillado. Entonces, todo lo que hago por todo el mundo y en últimas termina fundido, pero es para humillarse, porque sabe que la gente que abusamos de ellos, entonces es otra vez para reforzar su herida. Es fusional con su madre, hombre o mujer, es fusional con su madre. ¿Eso qué significa? Que tiene una relación, voy a utilizar una palabra que los psicólogos me perdonarán, pero es como simbiótica con su mamá, ¿cierto? Entonces, desconoce sus propios deseos por cumplir la voluntad y los deseos de su mamá. Entonces, siempre está muy atento a los temas con su mamá. Su mayor miedo es la libertad. ¿Por qué la libertad? Porque él es todo controladito, todo juicioso, pero cuando está en libertad, vamos a ver, el lenguaje que utiliza es diminutivos, aumentativos y las palabras pequeño, indigno, poco digno, merecer o no merecer. La alimentación come a glotonería y por porciones. ¿Por qué? Porque con eso se siente que no come tanto, entonces come de a poquitos. O come parado en la barra por ahí. O come parado en la barra así como de afán para decir, ay no, yo no me demoré nada comiendo, no comí tanto, ¿sí o no? Las enfermedades, tiene lumbalgia, laringitis, pues claro, es de cargar cosas. Laringitis porque no expresa sus necesidades. Problemas respiratorios porque no tiene un lugar, aunque miren todo el espacio que ocupa, pero él no sabe cuál es su lugar. Varices o problemas en los pies, disfunción hepática, en el hígado están todas las emociones, y de tiroides porque no habla, o enfermedades del corazón porque no se quiere ni poquito. ¿Listo? Pero yo estaba diciendo algo aquí, es fusional con su madre, desconoce sus propios deseos, el miedo a la libertad. Entonces, ¿qué pasa? Él se controla todo el tiempo. ¿Cuál es su miedo a la libertad? Que como estas son sus palabras preferidas, cuando está solo, es muy gastón, muy comelón, muy trabajador, muy. Entonces, no se controla. Por eso le tiene miedo a estar libre. Ahora, su mamá, esa fusión con su mamá, es una muy buena excusa
para no tener libertad, porque la va a cuidar hasta la muerte, ¿cierto? Y normalmente ese es como el orden que primero. Entonces, eso hace también, me han dicho, si usted le dice que vaya y cuide a su mamá porque la de ella se murió, él va y lo hace para no tener libertad. Pero en realidad le tiene miedo a la libertad, es por eso, porque ahí se desboca en muchas cosas, entre ellas en la comida. ¿Cómo vamos? ¿Quién tenía herida de humillación? ¿A quién le salió? Listo. Vean esto. Estos dos parece que no tuvieran heridas, ¿sí o no? Esto es como a ver cuál es el león que hay que peinar. Miren esta, ¿cierto? Y en realidad lo que están manifestando es una herida de traición. Que la máscara es ser controlador. Entonces, yo controlo todo para que nada vuelva a salir mal, para que no me vuelvan a engañar ni a fallar. ¿Esto de dónde surge? De un papá o de una mamá que le prometió algo a su hijo y no le cumplió. Miren, y verá que es cosas súper chiquitas, pues estoy poniendo ejemplos súper chiquitos, pero se genera de muchas maneras. Pero es para que vean la sutileza de lo que un niño entiende. Entonces yo dije, ahorita que venga del trabajo vamos a comer helado. Y llegué todos los días del trabajo y nunca fuimos a comer helado. Si te portas bien, al final de la semana te doy tal cosa y eso nunca llegó. Ojo, hay que cumplirle a esos muchachitos. Entonces me vuelvo súper controlador para asegurar que no me van a volver a fallar. Es un complejo de Edipo no resuelto en los adultos. Ojo, sucede entre el segundo y el cuarto año de vida y con el progenitor del sexo opuesto. Claro, es un complejo de Edipo. Y se creen muy fuertes, miren esas figuras, se siente muy responsable, intenta ser muy especial y muy importante. Como lo han herido por traición, es decir, como le han engañado, para él el tema de la verdad y el tema de hacer todo súper bien es muy importante para garantizar que así no lo van a volver a traicionar, ¿cierto? Entonces él saca la fuerza, pues sí, ya me engañaron, pero yo tengo fuerza para aguantar eso, ¿sí o no? Entonces ellos, y miren el pecho que sacan, es que estos son cuerpos además miren que son unos cuerpos que tienen más, los hombres tienen más anchos los hombros que las caderas y las mujeres más anchas las caderas que los hombres. Puede suceder que hayan hombres que tienen más anchas las caderas, no es lo usual, pero esa es una excepción que existe. Su miedo más grande es a disociarse, y disociarse significa que le tienen pánico a un divorcio, por ejemplo. O sea, no se divorcian, no lo hacen. O sea, si son divorciados es porque la decisión fue del otro, no de ellos. Pero disociarse es también como perderse, como abrirse, entonces le tienen mucho miedo a la locura o a cualquier cosa que los saque de su ser, porque como son controladores, entonces el tema trago, drogas, cosas de esas no les soya mucho porque perderían el control de ellos mismos. ¿Listo? Miente fácilmente, es manipulador y seductor. ¿Por qué miente fácilmente? Porque a él también le mintieron, entonces se le volvió una cosa prácticamente, mejor dicho, en últimas todos con nuestra herida se la andamos cobrando al mundo. Entonces yo se la cobro también haciéndole sentir al mundo mi herida. Entonces yo miento porque a mí me mintieron, entonces para que usted sufra y sepa lo que es eso. ¿Listo? Se vuelven manipuladores y seductores, son los más seductores, pero a la hora de tener sexo, mejor dicho, perdón, a la hora de las relaciones son basadas muy en el sentido de sexo, de la seducción, más no del compromiso. Pero cuando se comprometen con toda, porque no quieren los divorcios ni las disociaciones. ¿Listo? Eso tiene. Sí, todas las heridas tienen reversa. Aquí no nos vamos a quedar solo con heridas, les vamos a dar el alcohol y la gasa. El lenguaje de ellos, usan la palabra disociado, separado, ¿me entiendes? Para él es súper importante dar instrucciones minuciosas, claras, y lo hacen, pero siempre está validando que el otro lo entienda. Soy capaz, lo sabía, cuando alguien dice algo y él no lo había oído, de todas maneras él dice, yo sabía eso, ¿dónde fue que lo leí? ¿Dónde fue que lo escuché? Alguien me mencionó, alguien me dijo. La alimentación, tienen muy buen apetito, comen rápido,
son los que más condimentan, salan, no han probado la comida, le están echando sal, le están echando salsa, le están echando pique. Las enfermedades, agarofobia, ¿alguien sabe qué es eso? Yo tampoco, no mentiras, es el miedo a los espacios abiertos. Sí. Ajá. Bien, por ejemplo. Sí, Salir del edificio no sería capaz, porque estás a un espacio completamente abierto en la calle. Pero, por ejemplo, entonces se mantiene en el apartamento. no, eso les da seguridad. Sí, Sí, Y y es- es abierto un parque, ¿no? exactamente. Un parque, Exactamente, sí. Y en últimas es entendido también como ese miedo al futuro. O sea, ellos ven el futuro como exacto, como una cosa tan amplia que eso les da terror. Bueno, problemas articulares y de rodillas y cualquier enfermedad que tenga que ver con pérdida de control, como las hemorragias, la diarrea, y las rodillas, pues por la poca humildad. Estos son los más arrogantes. Como tienen problemas con temas de control, la impotencia sexual puede ser una de ellas, y todas las enfermedades que terminan en itis, ¿cierto? Sí. Bueno, rinitis, gastritis, sí. La injusticia. Ah, yo dije cómo se había quedado la otra herida, ¿cierto? Sí. La injusticia. Miren cómo se crea una herida de injusticia de fácil. Cuando yo soy el patito feo de mi casa, entonces no me quisieron. O sea, o yo sentí que me querían menos, ¿cierto? Pero también cuando soy el preferido de mi mamá o de mi papá, porque es injusto que yo reciba más que otros. Entonces se crea con cosas súper sencillas. Yo vengo y le traigo un juguete a uno de los hijos y al otro no. O una muñeca así súper grande a uno y al otro le traigo un muñequito súper chiquito. Es como en ese equilibrio de qué recibo y qué doy. De hecho, parte de lo que les cuesta a ellos es ese recibir. Entonces él cree, como fue tan injusto, él cree que para que la justicia se dé, él tiene que ser perfecto y hacer todo súper bien, ¿cierto? Y como no se siente perfecto, entonces busca esa perfección a través de todo lo que hace. Surge entre el cuarto y el sexto año de vida. Surge con el progenitor del mismo sexo. Es perfeccionista, envidioso, se desvincula de los sentimientos, es decir, él no quiere sentir. Entonces, mire, ellos son los que casi siempre se cruzan de brazos para taparse el plexo solar, que es el chakra de las emociones. Ellos no quieren sentir, porque es muy injusto que me quieran mucho, pero es muy injusto que no me quieran, entonces yo me protejo. ¿Listo? Les cuesta pedir ayuda, les cuesta recibir y sentir placer. Porque si lo reciben es muy injusto, no creen que se lo merecen, ¿cierto? Y si no lo reciben es porque la herida les está sangrando, entonces no sabe uno cómo se les alborota la herida. Rara vez se enferman porque son súper rigurositos, son súper rígidos, siguen la norma, siguen los procesos, siguen las conductas, toda la cosa. Entonces, pocas veces se enferman. ¿Cuál es su miedo más grande? La frialdad, y resulta que son los más fríos de las 5 heridas, porque les cuesta mucho manifestar sus emociones. Entonces, a lo que más le temen es lo que más son, y no les pasa a ellos, nos pasa a todos. El miedo más grande que tenemos y la herida más grande que tenemos es la que, con seguridad, es la primera que vemos en todos los otros. En el lenguaje, todo es, no hay problema, no pasa nada, todo está bien, ellos no tienen problema con nada, ¿cierto? Y resulta que no es que no tengan problema con nada, lo que pasa es que como no se han dado el permiso a reclamar ni a recibir lo que les dan, entonces para ellos no hay rollo. En la alimentación prefieren lo salado, lo crujiente, es muy llamativo, les gustan mucho las cosas que hagan ruido, pues debe ser porque ellos no son los que más lo hacen. En las enfermedades está el agotamiento, la anorgasmia o la eyaculación precoz en los hombres, el estreñimiento, la hemorroides, todo lo que sea no soltar y como que no dar paso, pues no dejar fluir las cosas, ¿cierto? Porque son súper rígidos. Miren el cuerpo, los bracitos son como pegados aquí al cuerpo y ustedes los ven que pues es que ahora ustedes van a seguir viendo algunos compañeros, yo tengo algunos personajes aquí que ya los tengo súper identificados.
No, y hay unos que si estuvieran aquí, con seguridad, uno los ve y son igualitos, es muy charro esto. Bueno, ahora, la buena noticia, que si se puede curar, sí se cura, claro, Vea, y se trabaja. es que está muy... Entonces, miren lo que les dije al principio, cómo se crea la herida. La herida se crea cuando el niño nace y siente la alegría de que puede ser el mismo, ¿sí o no? A los días se encuentran que no puede ser el mismo porque genera un caos en su entorno y puede perder el amor de sus papás o de las personas cercanas. Entonces él se revela y decide ponerse la máscara. ¿Sí o no? Así se crea. ¿Cómo se cura? Invirtiendo ese orden. Es decir, primero, el adulto acepta significa reconoce que tiene una máscara. Segundo, se revela, da mucha rabia, duele como un berraco. Es que yo estoy aquí más en familia, los que están allá, perdón por el... Pero duele, en serio, eso cuesta mucho. Rápidamente, rápidamente, cuando uno ya ha reconocido que tiene la máscara y ha hecho ese berrinche y esa pataleta, entonces usted descubre que tiene el derecho a ser usted mismo. Y cuando toma esa decisión, empieza a vivir con la alegría de ser usted mismo. Entonces, ¿sí ven? ¿Cómo se cura? Entonces, invirtiendo el orden como se creó. Lo primero, reconocer que tengo la herida, pues, y la máscara. Por saber cuándo me la estoy poniendo, para qué me la estoy poniendo, de qué dolor me estoy protegiendo. Y después empiezo a ganarme, a sentir que tengo el derecho de sanarme y de ser yo mismo. Porque me he pasado la vida viviendo por mi mamá, por mi papá, por mis hijos, por mi culpa, por mi gran culpa. Y además que el primero que se da látigo con haber tenido esa herida es uno mismo. ¿Cuál es el miedo de reconocer esta herida y de sanar? Y es que siempre sale perdiendo uno de los progenitores, o la persona que lo cuidó a uno. Y nos han dicho que no podemos odiar al papá y a la mamá, lo cual no es cierto. Es decir, no es necesario, pero no es cierto. Y lo otro es que una vez usted sana, esa rabiecita con ellos se acabó. Pero primero usted hoy tiene que reconocer que tiene mucha rabia que mi mamá me hubiera dejado en la guardería o me internó. O que tengo mucha rabia que mi papá se fuera y viniera y que pusiera a llorar a mi mamá. Tengo mucha rabia. Pero eso, cuando yo ya he sanado la herida, he entendido y aprendo a vivir distinto, entonces ya esa rabia se vuelve otra cosa. Pues ya no es rabia, ¿cierto? Pero el primer miedo a sanar es ese, que tenemos que reconocer nuestra culpa, porque además pues también es mi culpa, yo tan boba, todo lo que he cargado todos estos años, ese es el primero. Y lo otro es que nos quedan debiendo el papá o la mamá, y entonces ahí es donde nosotros decimos, no, ellos hicieron todo por mí, y es cierto, pero eso el niño lo leyó de manera distinta, ¿listo? Y entonces queda claro cómo se cura. ¿Fácil o no? Bueno, ahora vamos a hacer algunas anotaciones finales. Ponerse una máscara para sufrir es un acto de amor a uno mismo, entonces no se castiguen con eso. Entonces usted se volvió huidizo, se volvió dependiente, yo me volví una chupa, soy no más servil, hago lo que por otros, lo que ni por mí haría y toda esa vaina. Pero primero, me ha posibilitado cosas que valen la pena, me ha enseñado el servicio, me ha posibilitado relaciones que he disfrutado, toda esa vaina. ¿Ya para qué me doy golpes de pecho con eso? ¿Lo hice para protegerme? Sí. Entonces ya valió la pena. O sea, ya no tiene mucho sentido darnos golpes de pecho con eso. La máscara te ha ayudado a protegerte del ambiente familiar. Acuérdense lo que vimos la charla pasada. Las familias, como digo yo, son unos circos todas. No hay familias más buenas que otras. Todas son unos circos. Hay unos circos más entretenidos que otros. Sí, más del reír más que otro. Hay unos circos con malabarista, mujer peluda, como dice, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Que ya viene. Carmen.
Carmen Alicia hablaba de la mujer peluda de los circos, y tiene el malabarista, hay un circo de los hermanos Gasca y hay un circo de pueblo, pero todas son unos circos, es decir, en todas hay cositas para uno aprender. Entonces, nosotros con esa máscara lo que hicimos fue protegernos de ese ambiente familiar, que además lo elegimos nosotros para aprender lo que tenemos que aprender en esta vida. La primera fase o la primera cosa que tenemos que hacer para sanarla es reconocerla y aceptarla. Y aceptarla es verla con compasión, no darnos más látigos. Ya ese látigo nos lo hemos dado toda esta vida, ¿cierto? Y tener situaciones por resolver forma parte de la experiencia del ser humano. Es decir, que hoy estemos en construcción, eso es ser humano. Pues porque si no, si ya fuéramos producto terminado, ya qué haríamos aquí. Este paso por esta tierra es un paso de crecimiento. Si estamos aquí, es porque tenemos cosas para crecer todavía y para aprender. Y la máscara, que si nos llamamos la máscara. No, Sí, se la pueden llevar. La máscara sí, las tarjetas no. No eres una mala persona por hacer, pues porque hiciste algo que te haga daño, ¿cierto? Entonces hay que saber que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho por amor, a mí o a otros, pero han sido actos de amor todos. Entonces no se angustien con eso. Qué bien. Muy traicionada, fue muy traicionada. Bueno, es humano, miren lo que les decía ahorita, es humano recriminar al progenitor que creemos que nos hizo ese daño. Es humano, pero antes de llegar allá, lo que más nos cuesta es reconocer que nosotros permitimos que así fuera. Entonces, no se angustien por eso, y vuelvo y les digo, y después de sanar, ellos vuelven a quedar muy bien parados. Entonces, no se preocupen, los papás hay que amarlos, dice también la pedagogía familiar. A los papás no hay que amarlos, perdón, hay que respetarlos y honrarlos. Ellos nos dieron la vida, ya, punto inteligente. Todo lo demás que digamos de ellos es un juicio. Entonces, aquí todo lo que estaremos haciendo es un juicio. Hay que agradecerles la vida, no más. Entonces, en ese sentido, no les dé dolor reconocer que tienen rabia con ese progenitor. Reprochamos a ese progenitor porque se parece mucho a nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas heridas de ellos. Entonces, en semejanza, uno rechaza de alguna manera a esos semejantes, sobre todo en lo negativo. Entonces, como nos parecemos, yo lo rechazo a él para no rechazarme a mí, pero en últimas él me está mostrando que es de lo que yo me tengo que hacer cargo. Es claro. Las heridas solo se sanan con un perdón real a nosotros mismos y a ellos. Ojo, solo se sana con un perdón real. El orden que les di es el que es. Primero yo reconozco la herida, pero para todas esas fases yo tengo que perdonarme y perdonarlos a ellos. Y sentirme culpable dificulta el perdón. Y ese perdón es una fase fundamental de la curación. No hay personas malvadas. Ojo, yo sé que algunos hemos sufrido cosas muy fuertes, muy duras y que nos cuesta perdonar. Pero en últimas piensen esa persona que nos hizo ese daño o que creemos que nos lo hizo, que pudo haber sufrido para que se quiera vengar del mundo haciendo las cosas que está haciendo. Ay, pero no, ya vamos a terminar. Solo portamos la máscara cuando tememos sufrir. Ojo, no es que andemos todo el tiempo con la máscara, pero cuando nos sentimos amenazados de sufrimiento, la sacamos. Cuando nos ponemos la máscara, dejamos de ser nosotros mismos. La pregunta es, ¿cuánto tiempo de la vida estamos siendo nosotros mismos o cuándo estamos poniéndonos esa máscara? Cuando puedes decirte, cuando reconoces que te has puesto la máscara, eso significa que tu aprendizaje, tu crecimiento y tu sanación está en proceso. ¿Cierto? Cuando uno dice, vea que estoy actuando como un humillado. Ya, exactamente, porque ya la reconocí, es decir, que ya estoy haciendo solitos en el camino de sanación. Y agradece a esa persona que tocó tu herida. ¿Por qué? Porque esa confrontación es la que te está llevando a hacerte cargo de ella. Entonces, hay que agradecer a todas esas personitas por ahí que nos quitan la costrica de la herida. ¿Vale? Ahora, estas son las preguntas que yo les dejaría de reflexión. Ya sabes dónde te hirieron. Recuerda que así se llama la conferencia, ¿dónde te hirieron?
descubres algo para sanar con alguno de tus progenitores, por lo menos descubres que tienes que sanar algo con ellos. Hay algo que debas perdonarte a ti mismo, o hay algo que permitirte. Y yo los invito a que lo primero que se permitan sea odiar. Pues odiar no, odiar es muy fuerte, pero tener rabia con los progenitores y con nosotros mismos. Pero eso se sana cuando yo ya decido hacerlo. Aquí quería hacerles un videito, ponerlo Jennifer, porque la verdad uno no se sana por decreto ni se sana con conferencia, ¿no? Uno se sana cuando realmente se hace cargo de uno y cuando hay procesos dolorosos y cuando suceden cosas. Y este video nos dice cómo en muchas especies, en otras especies, no solo la humana, eso también tiene que pasar así. Tú no tienes un niño. Pero bueno, si no tiene sonido, no importa, vayan leyendo ahí lo que sucede. Hay que encender el dispositivo. Y se puede Pero igual es una música de fondo, es para que lean. Pero les puedo ir resumiendo. El águila es un animal que dura 70 años, pero a los 40 años, si quiere seguir viviendo, tiene dos opciones, o seguir viviendo o morirse a los 40 años. Para seguir viviendo, tiene que irse 150 días a las montañas más altas. Y en esas montañas, ¿qué tiene que hacer? Arrancarse el pico, porque el pico ya está tan puntiagudo que no le da para coger sus presas. Una vez su pico ha vuelto a salir, calculen el dolor ellos contra una piedra golpeando para que el pico se les caiga. Una vez hacen eso, con el pico nuevo se arrancan las uñas, porque las uñas también se han vuelto tan redondas que no les da para posarse en ningún árbol ni para cazar. Y una vez tienen esas dos cosas, se arrancan las plumas, porque las plumas ya están tan pesadas y tan viejas que no les posibilitan volar. Entonces, ¿es un proceso doloroso? ¿Sí o no? Pero ese dolor le garantiza que va a durar mínimo otros 30 años. Entonces, la pregunta es, ¿cómo queremos seguir viviendo? Y si queremos seguir viviendo. Y si queremos seguir viviendo bien y tener la presa como tiene el águila y tener las cosas necesarias y vivir bien, ir a las montañas más altas y ver los mejores paisajes, pues nos tenemos que hacer cargo de nosotros, así nos duela unos días. Por eso ella se va a la montaña más lejana y más alta. Entonces la invitación es a que si de verdad queremos seguir viviendo y vivir bueno y vivir tranquilos, hagámonos cargo de nosotros, así nos duela un ratico. Son 150 días de 70 años. Y el de nosotros no tiene que ser tan largo porque no nos tenemos que quitar ni el pico, ni las plumas, ni nada de eso. Pero duele, sí, no les puedo decir lo contrario, duele. Eso depende de la resistencia con que lo hagamos. ¿Listo? Pero pues ahí nos dice, pues es como de lo que pero pues como literatura, como para uno poder el libretista, como leerlo o donde podemos consultarnos como para trabajar esos temas. Esta señora, la misma de las cartitas, se llama Liz Bourreau. Liz Bourreau tiene un libro que se llama Las heridas que no te dejan ser tú mismo, algo así creo que es. Pero además tiene libros, el libro de la sanación de las heridas y tiene un libro de tu cuerpo dice todo, algo así, que habla de cómo esas heridas han afectado. Pues por eso ella, sí, lo ponemos, o cuando mandemos el material, les decimos. Pero heridas de la infancia la han tocado otros autores. La verdad, a mí me gusta mucho ella porque es primero fue como la que se fue a través de pura observación, que fue tomando este tema de las heridas y de ahí salió. Todo lo que han hecho los otros ha sido a partir de los estudios de ella. Pero ella ha sacado ya como 3 o 4 libros más que son súper buenos para eso. En los que están conectados por Teams, ¿tienen alguna pregunta, alguna inquietud? Porque estamos todos
El micrófono está abierto y los escuchamos desde aquí. No, nada. Nadie. Ah, bueno. Entonces, ya no nos vemos más, a no ser de que le lloren a Rodri que me vuelva a traer para otra cosa. Muchas gracias. Me gustó mucho celebrar estos 10 años con Antrae, pues sí que esta fuera como la conferencia de cierre de esa celebración, me parece, la verdad me honra, me parece muy chévere y muchas gracias por la participación y por estar todos aquí. Váyase, pero sí, pero digo que